Buenos días, queridos oyentes de Radio Panda. Hoy contamos en nuestra emisora con unos invitados muy especiales. Nos acompañan la consellera de Política Social, doña Fabiola García, y el director general de Mayores y Personas con Discapacidades, don Fernando González Abijón, y la delegada de la Xunta en Vigo, doña Marta Fernández Tapias. Buenos días y muchas gracias por visitarnos y concedernos esta entrevista. Realizaré esta entrevista junto a mis compañeros Sandra Ballesteros y Óscar Fernández. Buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Nos gustaría empezar con una pregunta para la consellera, doña Fabiola, relacionada con las políticas y medidas que se llevarán a cabo en este año 2022 en materia de discapacidad. Consellera, ¿podría contarnos las líneas de acción más relevantes para las personas con discapacidad en este 2022? Pues por supuesto que sí. Antes de nada, pues quiero daros las gracias por invitarme a hacer hoy esta visita a un centro que además ya conocía, pero que siempre es un lujo poder visitarlo de nuevo, volver a visitar todas las instalaciones, los talleres, pero sobre todo es un auténtico placer poder hablar de todas las personas que formáis parte de esta gran familia de APAM. Desde la Xunta de Galicia ya llevamos muchísimos años trabajando para continuar atendiendo a las personas con discapacidad, para continuar atendiendo a las personas con parálisis cerebral, y esta casa es muy buen ejemplo de ello. No solamente pues estuvimos ahí desde la Xunta de Galicia ayudando en la construcción de este centro, también en la ampliación, en esos soportales de cristal que son necesarios para ir de un centro a otro, sino también pues hoy tenemos el gusto de poder visitar a esas 10 personas que forman parte del centro residencial que acabamos de concertar las nuevas plazas. Y en este próximo año que acabamos de empezar, del 2022, desde el Gobierno vamos a continuar apoyando a todas las entidades de discapacidad, apoyando a las entidades que atienden, que miman, que cuidan a las personas con parálisis cerebral, pero que también son un apoyo fundamental para las familias, y lo vamos a hacer concertando más plazas públicas para atender a las personas con parálisis cerebral, con unas nuevas órdenes que van a ayudar a las entidades que trabajan con personas con discapacidad, que continúen construyendo centros residenciales, centros de día y centros ocupacionales, y también para renovar toda esa flota de transporte, de autobuses, de furgonetas que tienen las entidades con discapacidad, para llevar pues a todos los usuarios a sus casas cada día a ver a sus familias. Hablo en nombre de todas mis compañeras cuando afirmo que las mujeres con discapacidad sufrimos doble discriminación. Discriminación como mujer y discriminación como persona con discapacidad. ¿Usted cree que realmente existe esta discriminación? Si es así, ¿qué medidas se están planteando desde la Xunta de Galicia para paliar y frenar esta situación? Pues desde la Consellería de Política Social, que es la que tengo el honor, ¿no?, de dirigir, desde luego vamos a continuar apoyando a las mujeres y vamos a continuar apoyando a las mujeres que tienen una discapacidad. Y desde luego en esta nueva legislatura se viene de crear una consellería específica que atiende pues a todas las mujeres y en especial pues también a aquellas que tienen pues más dificultades en su día a día, para apoyarlas cada vez con más medidas, con más protección y con más servicios. Buenos días, Fabiola. La pregunta que me gustaría hacerle es sobre la reforma que actualmente se ha puesto en marcha en Galicia y en el resto de España, sobre la atención residencial, abogando por un modelo donde la persona puede elegir y dónde y con quién vivir. ¿Nos podríais contar en qué consiste ese modelo y cuáles son los pilares sobre los que se basa? Pues en el ámbito de las personas mayores en Galicia, más que personas con discapacidad, en el ámbito de las personas mayores, Galicia ha puesto en marcha un nuevo modelo residencial en Galicia que se basa en 3 pilares fundamentales.
En primer lugar, que las personas mayores cuenten con más habitaciones individuales en un centro residencial. En segundo lugar, distintas mejoras estructurales y arquitectónicas de toda la residencia, es decir, preferentemente que se ubiquen en lugares próximos a una ciudad donde los residentes puedan salir, pasear y ver a sus familias en el exterior. Y en tercer lugar, continuar incorporando la tecnología en los centros residenciales de mayores. Una vez finalizado ese nuevo modelo de atención residencial de mayores, vamos a empezar a trabajar de la mano de todas las entidades que atienden a personas con discapacidad y un nuevo modelo de residencias, pero lo vamos a hacer, por supuesto, igual que hicimos en mayores, de forma dialogada con el sector, de la mano de las entidades, de los trabajadores, de los usuarios y también de los familiares. Y por otro lado, Galicia ha puesto en marcha el concierto social, que creemos que es algo muy necesario en nuestra comunidad. Lo hemos hecho y lo hemos trabajado de la mano de las entidades sociales y creemos que es algo bueno, tanto para las entidades como para las propias personas con discapacidad, porque creemos que no es bueno para nadie que una persona que está temporalmente en un centro, que pueda permanecer en él, que cuente con esa plaza pública y que no se vea pues obligado a desplazarse a otro centro de discapacidad porque allí hay una plaza pública, sino que se priorice la plaza pública para esas personas que ya están en un centro, que ya están acostumbrados a vivir con sus compañeros, con sus familiares, con sus cuidadores, y desde luego se van a empezar ahora el diálogo con todas las federaciones de Galicia, con todas las entidades, para que el concierto social sea una realidad y contemos pues con esas plazas financiadas por la Xunta de Galicia. Yo pienso que es un tema muy guay, pero aparte me gustaría preguntarle si tiene pensado a lo mejor hacer alguna ampliación y hacer una parte para que la familia, cuando sea mayor o no pueda estar con esa persona, que pudiera estar lo más cerca posible y estar comunicados entre las dos residencias, que sea una residencia, por así decir, aparte, pero que puedan estar las dos residencias comunicadas. Pues sí. ¿Han pensado en algo de eso? Pues sí, lo hemos pensado y de hecho estamos trabajando en estos momentos en modificar la normativa, porque cada vez hay más entidades sociales que nos piden que puedan convivir los mayores, los padres, con los hijos con discapacidad, y por lo tanto creemos, ¿no?, que en los próximos meses podemos ya tener un marco normativo estable para que los padres, cuando se van haciendo mayores, puedan vivir con los hijos dentro del mismo núcleo residencial. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Después de casi 2 años de pandemia, ha quedado patente que las familias de las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo han hecho un sobreesfuerzo para el cuidado de su familiar o sus hijos. En este 2022 se crearán nuevos servicios y recursos para las familias que tienen hijos o personas con discapacidad a su cargo. Bueno, como decías, la pandemia nos afectó mucho a todos, ¿no? Y más aún a la gente que tiene discapacidad y, como no, a su familia, que es un pilar fundamental en su vida. Como comentaba la consellera, estamos también año a año incrementando las plazas y recursos y servicios para la gente con discapacidad, con lo cual, sin duda alguna, lo seguiremos también haciendo en los siguientes años. Buenos días. Soy Óscar Fernández. Mi pregunta también va dirigida para Fernando. Me gustaría preguntarle sobre otro de los temas que a nosotros nos preocupa. En la cartera de servicios para personas con grandes necesidades de apoyo, ¿cómo se contempla la vida independiente? ¿Qué opciones tenemos hoy en día para vivir en una vivienda tutelada con los apoyos que necesitamos? La vida independiente es importantísima en la gente con discapacidad, ¿no? Con lo cual también queremos apoyar desde la Xunta de Galicia como gobierno gallego a que se pueda conseguir. Tenemos múltiples programas también para esto que se pueden presentar a través de ayudas, ¿no?, con el IRPF, como sacamos cada año, y que se pueden pedir por las entidades. Muchas gracias. Para la delegada de la Xunta, Marta Fernández Tapias, también tenemos otra pregunta. Ha sido elegida presidenta del Partido Popular de nuestra ciudad, Vigo. Llegado el momento y en el caso de salir elegida como alcaldesa, ¿qué planes o medidas llevaría a cabo de cara a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en la ciudad?
Pues lo primero que haría, sin ninguna duda, pero bueno, primero muchas gracias por invitarme también a participar aquí con vosotros. Lo primero que haría sería eliminar todas las barreras arquitectónicas que hay en nuestra ciudad, porque es verdaderamente una ciudad muy complicada por todas las cuestas que hay, y si aún encima no se eliminan las barreras arquitectónicas, pues la gente que tiene discapacidad lo tiene muy difícil para moverse por la ciudad, ¿no? Yo creo que es una de las primeras medidas que había que tomar. Y luego, pues que al final el discamino también, que es muy importante en nuestra ciudad, pues que pudiese discurrir por las carreteras en condiciones, que es una queja que nos traslada mucho Javier, que hay muchos baches, que hay muchos problemas para circular también con las bicis del discamino. Yo creo que eso es fundamental. Y luego, conseguir la inclusión plena en nuestra ciudad, en todos los colegios, en la cultura, en las actividades deportivas. Y yo creo que ese es uno de los objetivos que nos debemos de marcar y en la que estoy segura que voy a contar con el apoyo de la Consellería y del Director General de Discapacidad, sin ninguna duda, y lo podremos conseguir. Pues yo quería decirle que dos cositas. Sobre todo decirle que al hilo de lo que acaba de decir de las reformas, yo una de las cosas que veo que podría ser útil es que los arquitectos o los que se hagan esos edificios que puedan venirse un día y ver cómo es realmente el día a día, porque sí que hay cosas que yo veo que las hacen un poco a machete y igual les vendría bien, no es una crítica, pero igual les vendría bien el venir, pasarse un día y pues ver un poco cómo es nuestra vida. Y otra cosa, con respecto a la educación, igual sería bueno, pues por lo menos desde pequeños, pues tener en el cole una parte para poder hacer fisio y tal, y no tener que desplazarse tanto y que puedan hacer sobre todo más vida con sus amigos y su familia. Apunto tus recomendaciones y tú dabas una estupenda concejala, porque es reivindicativa, así que bueno, apunto todas las medidas y yo creo que sí, que debemos de tender a eso, ¿no? A la inclusión plena desde el colegio, desde pequeños, y para que las personas con discapacidad puedan desarrollar su vida exactamente igual que todos los demás. Gracias. Muchas gracias a los tres por las respuestas y sobre todo por haber compartido este agradable momento con nosotros. Antes de terminar, una última pregunta para los tres. ¿Cuál sería vuestro mayor deseo para este 2022 que acaba de empezar? Pues mi mayor deseo para este 2022 que acaba de empezar son que todos continuemos disfrutando, ¿no?, de esta salud que tenemos en estos momentos, que en un momento de pandemia pues creemos que es la prioridad para todos, que sigamos estando bien y aunque nos contagiemos pues se pase bien la enfermedad, y desde luego en el ámbito de las personas con discapacidad que sigamos desde la Xunta de Galicia trabajando para todas esas personas que necesiten una plaza pública, que puedan contar con ella, pero sobre todo que tengan esa plaza, ¿no?, cerca de sus casas, de sus domicilios, que tengan siempre ese apoyo que necesitan las personas con discapacidad y las familias. Ojalá se cumplan todos. Y ahora sí, para finalizar, emplazaros, si os parece, a una nueva entrevista dentro de un año y hacer así balance de los temas que hemos tratado. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego a todos y hasta la próxima. Y yo me voy, adiós, me fui y no me